voy a hablar sobre lo que es las tablas de verdad. Las tablas de verdad se dividen en 4, que son la conjunción, la disyunción, la condicional y la bicondicional. Lo que nos dice la conjunción es que P y Q tienen dos valores, en donde P cumple los valores de verdadero, verdadero, falso, falso, y Q verdadero, falso, verdadero, falso, en donde el resultado de P y Q solo nos debemos de dar cuenta que verdadero, verdadero es verdadero y las demás son falsas. La disyunción es donde P y Q cumplen los mismos valores que la conjunción, en donde P o Q dice que falso, falso es falso y las demás son verdaderas. La condicional es donde es el entonces, es donde P y Q cumplen los mismos valores que las anteriores, en donde nos dice que solo debemos darnos cuenta cuando P es verdadero y Q es falso, su respuesta va a ser falsa. En la bicondicional es donde P y Q tienen los mismos valores, es donde P entonces Q, solo debemos darnos cuenta que verdadero, verdadero es verdadero y falso, falso es verdadero y las demás son falsas. A continuación tenemos un ejemplo donde nos dice P entonces Q y P entonces Q. Lo primero que tenemos que resolver es lo que está en el paréntesis, que es P entonces Q. Entonces recordamos lo de condicional, que nos dice verdadero, falso, es falso y las demás son verdaderas. Y nos quedaría verdadero, falso, verdadero, verdadero. Entonces hacemos lo siguiente, P entonces Q. No, Q entonces P. Es donde igual debemos de ver que sea verdadero o falso y su respuesta va a ser falsa y las demás serán verdaderas. Y de ahí unimos todo y nos queda P entonces Q y P entonces Q. Es donde tenemos que resolver la tabla del I, que nos decía que verdadero, verdadero era verdadero y lo demás era falso. En resultado tenemos una tautología, que es donde todos los resultados nos da verdadero. También hay casos donde sus resultados son falsos, que es una contradicción. Gracias. Explicación lógica. Viene del latín implicatio, en relacionamiento. Operación lógica que forma una proposición compuesta. Da dos proposiciones, por ejemplo, P y Q, por medio del nexo lógico correspondiente a la conjunción si entonces. Si P, entonces Q. En la proposición implicativa se distingue el antecedente proposición procedida por la palabra si y el consecuente proposición que sigue a la palabra entonces en la lógica matemática. Aquí un ejemplo, que sería P, Q, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero, verdadero. ¿Cómo sacamos esto? Sería falso, falso, nos equivale a verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, 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 falso, verdadero. Equivale a todo verdadero. ¿Por qué? Porque según lo condicional que dice que el antecedente debe ser verdadero y el consecuente debe ser falso, para que el resto todo sea verdadero. Otro ejemplo, estudio mucho para mi examen, aprobaré mi examen. Si estudio mucho para mi examen, entonces lo aprobaré. Equivalencia lógica. En lógica, las declaraciones P y Q son lógicamente equivalentes si tienen el mismo contenido lógico. Este es un concepto semático. Dos afirmaciones son equivalentes si tienen el mismo valor de verdad en todos los modelos. Leyes de identidad, leyes de denominación, leyes de idempotencia, leyes de doble negación, leyes de conmutación, leyes de asociación, leyes de atribución y leyes de mola. Leyes de absorción, leyes de negación. Leyes de idempotencia. La idempotencia es la propiedad para realizar una acción determinada varias veces y aún así seguir el mismo resultado que se obtendría si se realiza una sola vez. Aquí está un ejemplo, que todo nos equivale a 13 mayor que 10.
porque dice el mismo resultado que se obtendría si se realiza una sola vez. Leyes de doble negación. La Tierra es redonda. La Tierra no es redonda. Aquí un ejemplo. P, que significa verdadero, 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 y todo esto falso. Q, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. En la R, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. P y R, que debíamos coger la P y la R. Entonces sería, si P es verdadero y R es verdadero, nos da verdadero. Verdadero, falso, falso. Verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, falso, falso. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, falso, verdadero. Q y R. Q y R. Q, verdadero, R, verdadero. Nos equivale a verdadero. Q, verdadero, y R, falso, que nos equivale a falso. Q, falso, verdadero, nos equivale a verdadero. Falso, falso, nos equivale a verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Entonces, si ambas son falsas, cuando ambas son falsas, el conector es falso. Entonces sería falso, falso nos da falso. Verdadero, verdadero nos da verdadero. Sucesivamente todo es verdadero. Porque solo cuando son ambas falsas, el conector nos da falso. Vamos a desarrollar esta igualdad por medio de las leyes del álgebra proposicional. Por la ley de Morgan obtenemos que negación de P, que implica a doble negación de P, cambiamos el conector lógico I por O, negación de Q, seguido por la ley del complemento, en la cual nos dice que negación de P implica la doble negación se elimina quedándonos P o negación de Q. Por el condicional tenemos como conocimiento que P, que implica Q, es igual a negación de P o Q. En este paso, esto sería nuestra P y esto sería nuestra Q, donde nos quedaría negación de la negación de P o negación Q. Por medio del complemento, antes podemos aplicar esto. Por la ley del complemento suprimimos la doble negación quedándonos P o negación de Q. Por la ley asociativa podemos decir que P o negación Q. Por la ley de idempotencia tenemos que una proposición nos da P o negación Q. Por la ley conmutativa damos la vuelta a la proposición negando Q o P y teniendo como resultado Q implica P, y podemos ver que se cumple con la igualdad de Q implica P.
Razonamientos lógicos. Tenemos como definición, el razonamiento lógico causal es una operación lógica mediante la cual permite de uno o más juicios se derive la validez, la posibilidad o la falsedad de otro juicio distinto. Razonamientos y demostraciones. Son argumentos, una o más hipótesis, una conclusión se apoya en las hipótesis. Ejemplo, tenemos como ejemplo en las aves son ovíparas. El gorrión es ave, por lo tanto el gorrión es ovíparo. Tenemos como la primicia número 1, las aves son ovíparas, que es una hipótesis. La primicia número 2, el gorrión es una ave, es otra hipótesis. Y tenemos finalidad la conclusión, el gorrión es ovíparo. Es la hipótesis y la conclusión son verdaderas. Tautología, contradicciones, contingencias lógicas. Tautología. Una tautología es una expresión lógica que es verdadera, por lo tanto, los posibles valores de la verdad y sus componentes autónomos. La proposición da el resultado positivo. Esto quiere decir que su conclusión sería positiva, sería verdadera. Contradicción. Son aquellas fórmulas que son falsas para cualquier valoración de los símbolos proposicionales que contiene. Las proposiciones dan el resultado negativo. Contingencias lógicas. Son aquellas fórmulas cuyo valor de verdadera falsedad dependen de la valoración de los símbolos proporcionales que contienen. Las proposiciones dan un resultado negativo y positivo. Tenemos como ejemplo. A continuación veremos los ejemplos de razonamientos. Como podemos observar, tenemos la primicia número 1 y la primicia número 2. Que P, entonces Q, y la primicia número 2 sería la negación de Q. Y como conclusión tendremos la negación de la primicia número 1. Como todos sabemos, la tabla de verdad, la P se establece como dos verdades y dos falsedades. En la Q se van intercalando como verdad, falso, falso. Y como resultado, siguiendo todo el proceso del razonamiento, tendremos una tautología. Esto quiere decir que el razonamiento es válido verdadero. Como segundo ejemplo, tenemos una sola primicia y la conclusión, que sería la doble negación de P. Entonces, P, esa sería la conclusión. Y como sabemos, como hay solamente una sola primicia, tendremos solamente una verdad y una falsedad. Y para seguir el ejemplo tendríamos que realizar la negación de P, que sería lo contrario, una falsedad y una verdad. Al siguiente se hace el proceso de verdad y falso. Como nos damos cuenta que siempre tenemos la primera es verdad y el resultado será verdad. Y la segunda es falso. ¿Qué tendríamos? Falso, verdadero. ¿Qué tendríamos? Igual una falsedad. Y como nos piden que es la doble negación de P, entonces P sería que verdadero y verdadero nos da verdadero. Y falso nos da verdadero. ¿Por qué? Porque tiene el signo de entonces. Y esto nos comprobamos que nos da igual una tautología. Y esto quiere decir que el razonamiento es válido verdadero. Gracias. Una demostración de tablas de verdad es un teorema de verificación escrita que muestra que el teorema es verdadero. Informalmente, desde la perspectiva o desde el punto de vista de la lógica, una demostración es un teorema, es un argumento lógico, el cual establece la verdad sobre un teorema. Consiste en una sucesión de afirmaciones tales que cada afirmación tiene una o más razones verificables o justificadas. En sí, la demostración de las tablas de verdad quiere referir mucho a esta parte. Hola, mi nombre es Edison Castro y mi tema es resolución de problemas de la lógica matemática.
pero para ello vamos entendiendo qué es la lógica matemática. La lógica matemática es una de las ramas que nos permite reconocer la validez de algún argumento o de algún tipo de razonamiento. Pero para ello necesitamos saber qué es la proposición. La proposición es una unidad semántica que o solamente es verdadero o solamente es falso. Tenemos un ejemplo. 5 es número par, lo que es falso. Juan aprueba el curso de nivelación, lo que es verdadero. Cari fue presidenta del curso, lo que es verdadero. Y por último, las vacas vuelan, lo que es falso. Si nos damos cuenta, en estos argumentos solamente pueden haber dos valores. ¿Serán verdaderos o serán falsos? Si tenemos argumentos que no podemos definir si son verdaderos o falsos, eso ahí lo vamos a llamar no proposición. La no proposición son argumentos que no podemos definir si son ciertos o si son inciertos. Un ejemplo, ayúdame por favor. ¿Cómo te llamas? Auxilio. A esto de aquí no lo podemos definir, por eso los llamamos no proposición. Y a continuación tenemos lo que vendría siendo el valor de verdad, donde aquí vamos a hacer el proceso de saber si una proposición es verdadera o si es falsa. Por ejemplo, si tenemos una proposición, ¿serán verdaderas o serán falsas? Como ya vimos anteriormente. El caso viene de que, ¿qué pasaría si son 2 o si son 3 o más proposiciones? Pero antes de ir para allá, vamos entendiendo cuántas líneas o cuántos valores tendrá una proposición o más proposiciones. Para eso tenemos una fórmula, que es 2 a la n, donde n es el número de proposición. Un ejemplo simple, tenemos P y Q. Son dos proposiciones. Eso de allí, 2 elevado a las 2, viene siendo 4. Como podemos ver aquí, tenemos 4 opciones. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Si son 3 proposiciones, será 2 elevado a la 3, que vendría siendo 8, como tenemos el ejemplo de aquí. Y bueno, este ha sido mi tema y gracias.